Bienvenidos a compartir las riquezas de la Biblia, La hermosura de la palabra de Dios. compartiendo este tema que es el comer, que se encuentra en las epístolas y también en el libro de Apocalipsis. Y aquí vamos a hablar del libro de Apocalipsis, el comer, debido a que en el programa anterior se menciona en el libro a los Hebreos, en el capítulo 5, versículos 12 al 14, que los creyentes, debiendo ya ser doctos, maestros, maduros, todavía necesitan la leche de la palabra y no pueden comer alimento sólido. Así que es claro, es enfático que el alimentarse, el comer la palabra de Dios es lo que lleva a la madurez, no solo el saber de la Biblia, sino comer. Veamos aquí entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. La Biblia dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Aquí se usa la expresión y debemos decir de inmediato, es el Señor Jesucristo el que está hablando, cuidando de las iglesias. Como este libro es un libro profético, está mencionando cómo sería la conducta de los creyentes, nos incluye a nosotros en esta época también, y se dice al que venza, o sea que la condición no es de victoria en un creyente ni en las iglesias. Y aquí, si vence, ¿qué es lo que hay que vencer? ¿Y qué es el premio, el galardón, el estímulo que el Señor pone para estos que vencen? Y nótese que si es un estímulo, un don, un regalo, eh, eso es algo que no está, por algo que se está estimulando para vencer y obtener lo otro. Entonces se puede estar en la iglesia y se puede vivir una vida dentro de la ética, la norma y la religiosidad, cumpliendo todos sus hábitos y no agradar al Señor. Vamos a ver por qué es que Él coloca esta condición, vencer para que haya alimento. Para esto leeremos las notas al pie de página de nuestra Biblia versión Recobro, hermano Juan. Una de ellas dice: en estas 7 epístolas, vencer se refiere a vencer la situación degradada de la iglesia. En esta epístola, vencer se refiere a recobrar nuestro primer amor hacia el Señor y aborrecer las obras de los nicolaitas, la jerarquía que el Señor aborrece. La religión siempre enseña, pero el Señor alimenta. Juan capítulo 6, versículo 35. El apóstol Pablo hacía lo mismo, alimentaba a los creyentes. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2. Para tener una vida de iglesia apropiada y para recobrar la vida de iglesia, es decir, para crecer como es debido en la vida cristiana, lo que necesitamos no es meramente comprender con la mente la enseñanza, sino comer al Señor como nuestro pan de vida en nuestro espíritu. Juan capítulo 6, versículo 57. Incluso las palabras de las Escrituras no deben ser consideradas solo como doctrinas para educar nuestra mente, sino como alimento para nutrir nuestro espíritu. Mateo capítulo 4, versículo 4, Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Veamos aquí entonces de nuevo que el Señor está hablando a las 7 iglesias y siempre usa la expresión al que venza. Esto muestra que la característica o la conducta de los hijos del Señor, según los ojos de Dios, es que no hay vencedores. Deberían haberlo. Pero ¿y qué es lo que permite que no hayan vencedores? ¿Por qué es tan decadente, tan parsimoniosa y con religiosidad las reuniones y costumbre en las iglesias? Aquí nos está hablando si se compara al creyente con el del mundo, el incrédulo que nunca ha aceptado al Señor ni cree en el Evangelio, sino que los creyentes, los que han creído en el Evangelio, en el Señor Jesucristo como su Salvador y también como aquel que da la vida, el que regenera, es que resulta que están en una etapa de no victoria. Bueno, vamos aquí otra vez. El aliento del Señor es que le va a dar de comer al que venza. O sea que el alimento no es algo común en las iglesias. Es algo que se carece a tal punto que llega a colocarse como un estímulo. Por eso es que es crucial, hermano,
Podemos ver buenos hermanos, buenas hermanas aspirando los cargos, cumpliendo cargos, reemplazándolos por otros cargos. Los nuevos que vienen se estimulan a obtener cargos y la cuestión es que no se alimentan y viven solo por los cargos y les queda el recuerdo de lo bueno que hicieron o lo que no hicieron con respecto a esos cargos. Y cuando se comparan con otros, siempre se van a hallar mejor porque los otros tienen defectos. ¿Y qué del alimento? Y son distraídos por el maligno a vivir una vida religiosa oscura sin ser vencedor. Usemos la palabra al revés, entonces. Si nosotros usamos la palabra luz, quiere decir que hay algo que se llama tinieblas. Y si hablamos de vida, tiene que haber algo que se llama muerte. Y cuando hablamos de que si no hay vencedores, ¿qué es lo que hay en las iglesias entonces? Derrotados, personas que están en la degradación, que no comen, que no se alimentan, que no están venciendo. Y eso es algo terrible. ¿Cómo es posible vivir de esa manera y solo esperando que llegue el periodo para yo obtener otro cargo y sentirme alentado? Y me engaño a mí mismo, como que si eso fuera del Señor. Aquí la palabra del Señor es muy enfática. Así que al final de la Biblia, el alimento que se le ofrece al pueblo de Dios es el mismo que le fue presentado al hombre desde el principio. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, al que venza le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Vencer en estas epístolas escritas a las iglesias al final del primer siglo significa que, en medio del entorno degradado del cristianismo y todos sus estorbos, no permitamos que nada nos impida comer. La recompensa dada a los vencedores es comer al Señor como el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este es un incentivo que nos es dado para que abandonemos el conocimiento y enseñanzas de la religión y regresemos al disfrute de él. En la epístola dirigida a la iglesia en Pérgamo, el Señor le promete a los vencedores comer del maná escondido. Capítulo 2, versículo 17 de Apocalipsis. Una porción del maná, el alimento de los hijos de Israel, en el desierto, fue preservada en una urna de oro oculta en el arca. Está allí en Éxodo capítulo 16, versículos 32 al 34, y también en Hebreos capítulo 9, versículo 4. El maná escondido, el cual representa al Cristo escondido, es una porción especial reservada para quienes le buscan a Él y vencen la degradación de la iglesia mundana. Mientras la iglesia sigue el camino del mundo, estos vencedores se acercan a la presencia de Dios en el lugar santísimo y permanecen allí, donde disfrutan a Cristo, al Cristo escondido, como porción especial para su diario suministro. Esperamos que todos seamos de aquellos que buscan al Señor, vencen la degradación de la iglesia mundana y disfrutan al Señor como una porción especial hoy. Si hacemos esto en el reino venidero, el Señor, como maná escondido, será nuestra recompensa. ¿Recuerda usted, querido hermano, que bueno, comenzamos así, retomemos un poco lo que hablamos en los programas anteriores. El día que Dios creó al hombre, lo puso frente a el árbol de la vida, con el objetivo de que coma. Ese árbol de la vida es el que encontramos también en la Nueva Jerusalén por toda la eternidad. Ahí alimento, otra vez comer. Puede que quizás a mí no me agrade escuchar la palabra comer. Me reúno y yo vivo cumpliendo cargos, responsabilidades y soy responsable, tengo un testimonio para eso y la cuestión es que no me alimento y no me gusta cuando hablan de comer porque no sé de dónde sacaron esas cosas, pero están en la Biblia y al estar en la Biblia y así culmina la revelación divina, eso quiere decir entonces que es muy crucial que yo me alimente, como lo hemos visto en los pasajes tanto en los libros del Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento. Luego, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto a través de comerse al cordero. Y cuando llegaron al desierto, el Señor los alimentó con el maná. Pero aquí usted usó la palabra maná escondido. Y aquí, pero si el maná se refiere al que todos comemos, ¿cuál es el problema? Un par de millones comemos lo mismo, pero de eso que se recogía se reservaba algo y se colocaba dentro del arca y era el maná escondido. Si yo entiendo que el maná que caía y era alimento para todo el pueblo de Israel es un tipo de Cristo, entonces el maná que está escondido también es un tipo de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Es que los vencedores comen del maná escondido. Es algo
que es una selección de la selección y es algo muy preciado. Ese es lo que Dios estimula para cuando salimos de la degradación. ¿Qué degradación? Vivir en las enseñanzas y no comer al Señor. Tratar de cumplir ritos religiosos, tratar de cumplir con las actividades que me proponen en el lugar que me reúno, pero sin alimentarse. Eso es ser un derrotado. Por el contrario, aquel que vence es uno que se alimenta a diario de la palabra, la toma con oración, come los versículos de la Biblia. Este está venciendo. ¿Disfrutamos a Cristo cuando vamos a la palabra y lo tomamos con oración? Claro que sí. Y el incentivo aquí, lo que nos motiva, lo que nos alienta, es que hay una porción especial del Cristo como recompensa para aquellos que ahora le están comiendo, para aquellos que ahora vencen la degradación mundana de la iglesia. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, La belleza de la palabra de Dios. nos reunimos y vivimos nuestra vida cristiana y de iglesia con muchos hermanos en la localidad y también en bastantes ciudades en este país. Y hacemos reuniones generales donde es abierta y pueden participar a través de Facebook y también la transmitimos por Zoom. Cómo accesar a estas reuniones, cómo mantener la relación. Nuestra dirección es la siguiente. Por Facebook nos encuentra en programa.ra.90. Programa.ra.90. Llámenos o escríbanos también por WhatsApp al más 569-8922-3924 o escríbanos por correo a programa estudios de la Biblia.btr.net. Sí, amén. Esperamos en el Señor encontrarnos en el siguiente programa. La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.